Gilmore aseguró que se iban a presentar cuestionamientos de la Unión Europea en este diálogo sobre derechos humanos. ¿En qué temas se producen estos puntos encontrados entre Cuba y el bloque europeo? Bueno, esperamos que en todos los que respectan a esos mismos derechos civiles, políticos y económicos que el señor Gilmore dice tener en cuenta. Hasta ahora nosotros estamos muy preocupados porque no hemos visto que haya habido ningún acercamiento real, que se haya reunido con miembros de las organizaciones cívicas cubanas o que haya podido entrar a las prisiones cubanas. En este caso, el tema de las prisiones es fundamental. Recordemos que en Cuba hay más de 1000 prisioneros políticos, la mayoría manifestantes pacíficos de las protestas que comenzaron en el verano del 2021. Muchos de ellos han sido torturados solo 3 días antes de la llegada del señor Gilmore. Uno de ellos fue prácticamente asesinado en custodia de la policía, fue en custodia de las autoridades cubanas. De hecho, precisamente por falta de atención médica, un joven de 36 años, que es un niño de 6 años, murió en manos de las autoridades cubanas, y hasta ahora no tenemos ninguna información de que el señor Gilmore se haya reunido con ninguno de los presos políticos, haya podido entrar a las prisiones. Tampoco sabemos si ha podido hablar con alguno de los familiares. Bueno, ¿qué cambia realmente en estos encuentros? ¿Hay resultados tangibles en materia de derechos para los cubanos? Mira, la razón por la cual los cubanos no tienen acceso a los derechos humanos fundamentales es por culpa de la dictadura, por supuesto, y no de la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea mantiene un diálogo político y mantiene un acuerdo de cooperación económica con el régimen cubano, que en estos momentos, ¿qué significa? Significa financiar la represión en Cuba. Si ese acuerdo no está condicionado al ejercicio de los derechos humanos para los cubanos, sino está condicionado a cambios concretos que, por cierto, estamos exigiendo los cubanos desde la sociedad civil y desde las protestas en las calles. Entonces, bueno, esta visita del señor Gilmore simplemente entra a legitimar lo que la dictadura continúa vendiendo a la comunidad internacional. Y por eso nos preocupa tanto, ¿no? Por supuesto que vemos con optimismo que un representante de derechos humanos entre a Cuba, pero si va a entrar a Cuba para simplemente seguir la agenda del régimen cubano, bueno, está bailando al son del tango que la dictadura compone, y eso no ayuda al pueblo cubano en nada. De alguna manera, volviendo al tema de los presos políticos, ¿la presión internacional puede servir para cambiar algo en su situación? Es que la presión internacional es en estos momentos lo único que puede ayudar a frenar la impunidad del régimen cubano. Te decía, hace 3 días uno de estos jóvenes manifestantes pacíficos que lleva 2 años en prisión perdió la vida como consecuencia de la negligencia dentro de las cárceles cubanas. El régimen cubano es una trituradora de defensores de derechos humanos. De hecho, es una trituradora de ciudadanos. Ahora, mientras hablamos, en La Habana había una protesta pacífica de madres exigiendo atención médica para sus hijos. Nada de esto hemos visto hasta ahora en la agenda de este alto representante. El pueblo cubano ha hecho todo lo que está en su poder para intentar cambiar la situación, pero se enfrenta con una dictadura militar que tiene todo el poder, que tiene las armas y que está dispuesto a usarlas contra los ciudadanos. Por eso es tan importante la presión de parte de la comunidad internacional, porque es esa presión lo único que puede hacer que ese régimen tenga que someterse a la voluntad soberana de los ciudadanos y acceder al ejercicio de los derechos humanos, al acceder a la voluntad de cambio del pueblo cubano. Una visita que no incluya un reconocimiento real de la situación dentro de la isla, que no incluya entrar a las prisiones y ver, por ejemplo, a José Daniel Ferrer, líder opositor cubano que lleva 2 años en celdas de aislamiento, que no incluye un ejercicio real
de comunicación con la sociedad civil independiente cubana, no con las organizaciones inventadas por el régimen cubano, que responden al régimen cubano y que son las que se han reunido con el señor Gilmore. Una visita que no reconoce esa realidad es una visita que ayuda al régimen y no que estaría en concordancia con los valores más elementales que la Unión Europea dice defender y que son fundamentales si queremos al menos detener la impunidad del régimen. Pues Rosa María, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.